Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta, quizás, un poquito de intriga en el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que siempre genera mucho revuelo, especialmente cuando involucra a nuestras estrellas favoritas. Prepárense porque vamos a desmenuzar la última noticia que ha puesto a todos a hablar, los celos que desata Andercel, lo más impactante, la reacción que esto provoca en Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. El titular ya nos da una pista de que esto no va a ser una charla tranquila, sino que va a tener sus momentos de sorpresa, quién sabe, quizás hasta de drama. Antes de lanzarnos de lleno en este fascinante mundo de las celebridades, si son nuevos por aquí, qué bueno tenerlos. Les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Así estarán al día con todas las novedades y exclusivas que traemos para ustedes. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, gracias por estar aquí, los queremos un montón. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus historias de amor, sus dramas y, por supuesto, sus escándalos, por pequeños que sean. Y cuando hablamos de Andercel y Kerem Bürsin, estamos hablando de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química en pantalla y su relación fuera de ella ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Pero, como en toda relación pública, siempre hay miradas puestas en cada uno de sus movimientos, en cada gesto, en cada interacción. Y hoy, la atención se centra en algo que ha sacudido un poco las aguas, la capacidad de Andercel para generar celos, y más aún, la sorprendente reacción de Kerem ante estas situaciones. La chispa de todo esto parece haber surgido recientemente, en un evento o en un contexto que, aunque quizás no sea un drama de proporciones épicas, sí ha sido suficiente para que la prensa y los fans analicen cada detalle. Se rumorea, y aquí es donde entra la parte jugosa, que Ande ha estado recibiendo mucha atención de otros hombres, o ha tenido interacciones que, para algunos observadores, podrían ser interpretadas como coquetas o simplemente como el resultado de su carisma natural. Y es que, seamos honestos, Andercel es una mujer bellísima, con un talento indiscutible y una personalidad magnética. No es de extrañar que atraiga miradas y admiración. Su belleza es innata, su elegancia en cada movimiento es hipnotizante, y su sonrisa, su sonrisa. Es capaz de iluminar cualquier escenario y derretir el corazón de cualquiera que la vea. Cuando Ande asiste a un evento, se convierte automáticamente en el centro de atención. Las cámaras la buscan, los diseñadores la visten con sus mejores creaciones, y la conversación gira en torno a su presencia. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención, y es el eje central de nuestro vídeo de hoy, es cómo Kerem Bürsin reacciona a todo esto. Porque, ojo, uno podría pensar que ante la fama y la constante exposición, las parejas de celebridades ya están inmunes a los celos. Pero parece que no es el caso, o al menos, no en esta ocasión. El titular nos prometía una sorpresa, y créanme, la reacción de Kerem ha sido justo eso. Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su atractivo y su forma de ser tan cautivadora, también es una figura pública de gran calibre. Su relación con Ande ha sido observada con lupa desde el principio, y cada uno de sus gestos es analizado por miles de seguidores. Es natural que, ante la admiración que Ande despierta, surjan preguntas sobre cómo se siente su pareja. Hemos estado analizando diferentes fuentes, redes sociales, y comentarios de fans, y lo que emerge es un patrón bastante interesante. Cuando Ande está en el centro de atención, interactuando, sonriendo, quizás posando para fotos con otros colegas masculinos, se percibe una cierta tensión, por llamarla de alguna manera, en la forma en que Kerem se manifiesta. Y no hablo de dramas públicos ni de peleas escandalosas,
para nada. Eso sería demasiado predecible. La sorpresa reside en algo mucho más sutil, pero igualmente revelador. Esta tensión no se manifiesta en gritos ni en confrontaciones directas. Es algo mucho más interno, algo que se filtra a través de su comportamiento, de sus expresiones faciales, de la energía que emana. Parece que Kerem, en lugar de mostrarse abiertamente molesto o posesivo, opta por una estrategia diferente. Una de las observaciones más recurrentes es que, en estos momentos, Kerem tiende a volverse, paradójicamente, más reservado en público. Si usualmente lo vemos participativo, sonriente, interactuando con Andy y con su entorno, en estas situaciones específicas, se le describe y ve como más callado, observador, quizás incluso un poco distante. Podría ser que esté procesando la situación, o quizás, y esto es pura especulación nuestra, esté utilizando su propia forma de demostrar que Andy es suya, pero sin crear un conflicto abierto. Esta reserva podría ser interpretada como una forma de control de daños, de evitar alimentar la especulación mediática. Su silencio se convierte en un lenguaje en sí mismo, un código que solo los más observadores pueden descifrar. Hay quienes interpretan esta actitud como una señal de confianza. Es decir, Kerem confía tanto en su relación y en Andy, que no necesita hacer aspavientos. Su reserva podría ser una forma de decir, ella está disfrutando de su momento, y yo estoy aquí, observando y apoyando, pero estoy seguro de mi lugar. Esta teoría sugiere que Kerem tiene una seguridad en sí mismo y en su vínculo que le permite manejar estas situaciones con elegancia. No siente la necesidad de competir por la atención, sino de celebrar el éxito y la admiración que recibe su pareja. Su presencia discreta sería una muestra de apoyo incondicional. Sin embargo, otros fans, y aquí es donde entra la emoción y el debate, ven en esta distancia una sutil señal de incomodidad. Podría ser que, a pesar de su confianza, un poquito de celo se cuele. Esta perspectiva argumenta que la reserva de Kerem podría ser una forma de contener sus emociones, de no mostrar públicamente una faceta menos segura. Los celos, incluso en personas seguras, pueden manifestarse de maneras sutiles, como un ligero cambio en el tono de voz, una mirada fugaz, o esa misma reserva que hemos mencionado. Es la dualidad de la confianza y la inseguridad lo que hace esta situación tan intrigante. Una teoría interesante que circula es que Kerem podría estar utilizando su propia imagen para enviar un mensaje. Imaginen la escena, Andy está radiante, rodeada de admiradores o colegas, y Kerem, en un rincón, quizás con una sonrisa enigmática, o simplemente con una expresión más seria, capta la atención de las cámaras por su actitud. Esto podría interpretarse como una forma de reafirmar su presencia, de recordar a todos que él es el hombre al lado de Andy, sin necesidad de palabras. Es una forma de comunicación no verbal que, para muchos, es incluso más poderosa. Su quietud en medio del bullicio se convierte en una declaración. Su mirada, aunque reservada, comunica una conexión profunda y un sentido de pertenencia. Además, no olvidemos que ambos son figuras públicas con carreras muy exitosas. Es natural que, como parte de su trabajo, interactúen con mucha gente. Pero la línea entre la cordialidad profesional y algo más, a veces, se difumina para el ojo público. Y cuando se trata de una pareja tan icónica como Andy y Kerem, cada interacción es analizada con lupa. Las redes sociales se llenan de comentarios, comparaciones y especulaciones. Los fans se convierten en detectives, buscando pistas en cada fotografía y cada vídeo. Es la naturaleza del estrellato en la era digital. Lo que realmente me parece fascinante de todo esto es cómo, a pesar de ser una de las parejas más queridas, todavía hay capas de misterio y especulación en torno a su relación. No son una pareja que comparta cada detalle de su vida privada, y eso, en sí mismo, les da un aire de exclusividad y de algo que debemos descubrir. Esta reserva sobre su vida íntima solo alimenta la curiosidad y el interés del público. Nos invita a imaginar,
a crear nuestras propias historias sobre su dinámica. Consideremos la posibilidad de que esta supuesta generación de celos por parte de Ande no sea intencional. Ella, simplemente, al ser una persona carismática y sociable, interactúa con la gente de manera natural. Y es la percepción externa, los celos que proyectamos nosotros como público, lo que crea la narrativa. Sin embargo, la reacción de Kerem, sea cual sea su motivación, es lo que alimenta la historia. Tal vez Ande sea simplemente una persona extrovertida y amigable, y la intensidad de la admiración que recibe sea lo que provoca estas reacciones. El problema no es ella, sino la interpretación que hacemos de su éxito. Podría ser que Kerem, al ver a Ande tan admirada, sienta un orgullo inmenso por su pareja, y su reacción sea simplemente una manifestación de ese orgullo, interpretada erróneamente como celos. Es decir, él la ve brillar, y su manera de reaccionar es con una admiración silenciosa, pero una admiración que se nota. Esta es una perspectiva muy positiva y podría ser la más acertada. El éxito de Ande es también el éxito de Kerem como pareja. Sentir orgullo por su pareja es una señal de amor y respeto. Y aquí es donde la sorpresa se vuelve aún más intrigante. Si Kerem fuera un hombre celoso en el sentido tradicional, esperaríamos ver quizás un gesto posesivo, un comentario sarcástico, o incluso una salida abrupta. Pero no, lo que se describe es algo mucho más sutil, algo que nos deja pensando. Es como si él tuviera una forma de L. Lidiar con estas situaciones que va más allá de las reacciones impulsivas. Su madurez emocional se pone de manifiesto en su capacidad para gestionar estas situaciones con discreción. Podríamos incluso especular que esta calma aparente de Kerem es una muestra de su madurez emocional. Ha aprendido a manejar la atención pública, a no dejarse llevar por las apariencias, y a confiar en la solidez de su relación. Y su reacción, lejos de ser un arrebato, es una reafirmación de su compromiso y de su confianza en Ande. Esta visión lo presenta como un hombre seguro y resiliente, capaz de navegar las aguas turbulentas del mundo del espectáculo con aplomo. Por otro lado, pensemos en el efecto que esto tiene en la percepción pública de la pareja. Si Kerem reacciona con calma, con una sonrisa enigmática, incluso con una ligera reserva, esto solo aumenta el misterio y el encanto de su relación. Hace que los fans se pregunten más, que especulen, que se enganchen aún más a sus vidas. Y en el mundo del espectáculo, el misterio es un ingrediente valioso. Les mantiene relevantes, genera conversaciones y alimenta su popularidad. En resumen, lo que hemos podido recopilar es que Andercel, con su innato carisma y su belleza, tiene la capacidad de atraer miradas y generar admiración, lo que algunos podrían interpretar como una fuente de celos. Y Kerem Bürsin, en lugar de reaccionar de una manera obvia, parece optar por una postura más reservada, sutil, para muchos, sorprendentemente tranquila. Esta actitud, lejos de ser una señal de debilidad, podría interpretarse como una muestra de confianza, madurez, o incluso una estrategia de comunicación no verbal para reafirmar su vínculo. Podría ser celos disfrazados de calma, orgullo que se manifiesta como reserva, o simplemente una pareja que sabe cómo manejar la atención pública. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, o quizás, en algo completamente inesperado. Ha sido un análisis fascinante, ¿verdad? Hemos desentrañado los matices de esta situación que ha mantenido a tantos fans al borde de sus asientos. Espero que hayan disfrutado de esta mirada un poco más profunda a la dinámica entre Andercel y Kerem Bürsin. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las redes sociales, estas personas son seres humanos complejos, con emociones y reacciones que van más allá de lo que vemos en la superficie. Ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem está celoso? ¿O simplemente muestra su confianza de una manera sutil? ¿Qué interpretan ustedes de su reacción? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo,
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es invaluable y enriquece nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y de nuestro contenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Ande y Kerem, así llegamos a más gente. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Han sido unos espectadores increíbles. Nos vemos en la próxima, con más noticias, más análisis y, por supuesto, mucho contenido interesante para ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima.